La lluvia golpeaba con furia las ventanas del salón principal de la mansión Valmont, cuando Isabela decidió pronunciar las palabras que cambiarían todo para siempre. Tú y yo vivimos en mundos diferentes, Matías. Siempre ha sido así, y siempre será así, dijo con desprecio, mirándolo de arriba abajo mientras él permanecía de pie en el centro del lujoso salón, con su uniforme de jardinero empapado por la tormenta. Matías apretó los puños. Tenía 23 años y había crecido en los terrenos de aquella propiedad, donde su padre trabajaba como empleado desde hacía 30 años. Él había jugado con Isabela cuando eran niños, antes de que ella fuera enviada a estudiar a Europa y regresara, convertida en una mujer sofisticada, que lo miraba como si fuera invisible. Isabela, yo solo quería... ¿Qué querías? Lo interrumpió ella, acercándose con pasos calculados, sus tacones resonando contra el mármol. ¿Creíste que porque compartimos algunos veranos de infancia, tenías derecho a hablarme como un igual? Mi padre te permite vivir aquí por caridad hacia tu familia. No olvides tu lugar. El silencio que siguió fue denso. Los ojos de Matías, normalmente cálidos, se oscurecieron con algo que Isabela no supo identificar. No era tristeza, no era rabia, era determinación. Tienes razón, respondió finalmente, su voz sorprendentemente serena. Los mundos pueden cambiar, y las personas también. Algún día entenderás que el dinero que no ganaste no define quién eres. Sal de mi casa, ordenó ella. De tu casa. Por ahora, murmuró él antes de girar y dirigirse hacia la puerta. Isabela no podía imaginar que 10 años después, ese mismo hombre estaría sentado en el escritorio de su difunto padre, siendo el nuevo dueño de todo lo que ella alguna vez consideró suyo. Pero esa noche, mientras lo veía alejarse bajo la lluvia, solo sintió alivio de haberse librado de un recordatorio incómodo de que no todos nacen con privilegios. Lo que ninguno de los dos sabía era que el verdadero juego apenas comenzaba, y que el destino tenía planes que convertirían al despreciado en poderoso, y a la orgullosa heredera en alguien que tendría que aprender el verdadero significado de ganarse un lugar en el mundo. Matías abandonó la mansión Valmont esa misma noche, llevando consigo solo una mochila y la determinación ardiente que las palabras de Isabela habían encendido en su pecho. Su padre, don Roberto, intentó detenerlo con lágrimas en los ojos. Hijo, no hagas locuras, aquí tenemos techo, comida, estabilidad, le suplicó el anciano empleado en la pequeña casa donde vivían, dentro de la propiedad. Papá, la estabilidad que me ofreces es una jaula dorada. Prefiero pasar hambre siendo libre que vivir bien siendo invisible, respondió Matías, abrazando a su padre con fuerza. Confía en mí, envolveré, pero será diferente. Con apenas $500 ahorrados y una educación interrumpida, Matías llegó a la ciudad. Los primeros meses fueron brutales. Dormía en albergues, trabajaba en construcción durante el día y estudiaba programación por las noches en bibliotecas públicas, usando computadoras prestadas. Comía una vez al día. Sus manos, acostumbradas a la jardinería, sangraban con el trabajo pesado. Pero Matías tenía algo que el dinero no podía comprar: hambre de éxito y una mente brillante que nunca había tenido oportunidad de brillar. En la mansión, todos lo veían como el hijo del jardinero. Nadie notó que leía vorazmente cada libro de la biblioteca del señor Valmont, que había aprendido 3 idiomas por su cuenta, que entendía de finanzas y negocios, más que la propia Isabela. Un año después de su partida, Matías consiguió un trabajo como programador junior en una startup tecnológica. Su jefe, un empresario visionario llamado Samuel Torres, quedó impresionado por su ética de trabajo y su capacidad para resolver problemas complejos. Matías, tienes algo especial. No sé qué es, pero lo veo, le dijo Samuel un día. Quiero que seas mi socio en el próximo proyecto. Era la oportunidad que estaba esperando. Mientras Isabela Valmont
despilfarraba la fortuna familiar en fiestas y viajes, presumiendo en redes sociales su vida de lujos. Matías construía silenciosamente su imperio desde cero, ladrillo a ladrillo, código a código, decisión inteligente tras decisión inteligente. 5 años después de abandonar la mansión Volmont, Matías ya no era el joven de manos callosas que trabajaba en construcción. A sus 28 años, era el cofundador de Tech Vision, una empresa de software que revolucionaba la industria financiera con inteligencia artificial. La startup que había comenzado en un garaje ahora tenía oficinas en 3 países. Samuel Torres, su socio y mentor, lo observaba con orgullo durante las reuniones con inversionistas. Este muchacho tiene instinto para los negocios. Sabe cuándo arriesgar y cuándo retirarse. Es implacable pero justo, comentaba Samuel a los socios potenciales. Matías había invertido cada centavo ganado de vuelta en la empresa. Mientras otros celebraban, él estudiaba mercados, analizaba tendencias, anticipaba movimientos. Aprendió que el verdadero poder no estaba en gastar dinero, sino en multiplicarlo estratégicamente. Cada fracaso lo hacía más inteligente, cada victoria más cauteloso. Su transformación era completa. Vestía trajes impecables hechos. A medida hablaba con la confianza de quien ha conquistado lo imposible, y se movía en círculos donde su origen humilde se había convertido en una historia inspiradora, que las revistas de negocios adoraban publicar. Del jardín al consejo directivo, a la historia de Matías Reyesán. Pero nunca olvidó. Cada vez que cerraba un trato millonario, recordaba aquella noche lluviosa y las palabras despectivas de Isabela. No era venganza lo que buscaba, era validación. Demostrar que el valor de una persona no se mide por su apellido, sino por su carácter y determinación. Mientras tanto, en la mansión Volmont, las cosas no iban bien. El señor Volmont, un empresario astuto en su época, había envejecido y sus decisiones se volvieron erráticas. Isabela, ahora de 30 años, seguía siendo hermosa y caprichosa, pero completamente ignorante de los negocios familiares. Confiaba en administradores que la engañaban, firmaba documentos sin leer, y continuaba con su estilo de vida extravagante, sin notar que la fortuna familiar se evaporaba lentamente. «Señorita Isabela, necesitamos hablar sobre las finanzas», le decía regularmente el contador de la familia, un hombre honesto que veía venir el desastre. «Después, Martínez, tengo un almuerzo importante», respondía ella, sin entender que esos después estaban cavando su propia tumba financiera. El día que murió el señor Volmont, Isabela descubrió la verdad devastadora. Sentada en la oficina del abogado familiar, escuchó palabras que parecían irreales en quiebra, deudas millonarias, propiedades hipotecadas, cuentas embargadas. ¿Cómo es posible? Somos los Valmont. Tenemos dinero desde hace generaciones, balbuceó Isabela, su rostro pálido perdiendo toda la arrogancia característica. El abogado, un hombre canoso llamado Durán, suspiró con tristeza. Había conocido a Isabela desde niña, y le dolía ser portador de esas noticias. Señorita Isabela, su padre invirtió mal en los últimos años. Perdió millones en negocios fraudulentos. Usted tampoco ayudó con sus gastos excesivos. La mansión tiene 3 hipotecas. Los acreedores ya están tocando la puerta, explicó con paciencia, mostrándole documentos que ella apenas podía leer, entre lágrimas. ¿Y qué puedo hacer?, preguntó, sintiéndose por primera vez en su vida completamente impotente. ¿Vender? Liquidar todo. Con suerte, podrá saldar las deudas y quedarle algo para empezar de nuevo. Modestamente, respondió Durán. La palabra modestamente sonó como una sentencia de muerte para Isabela. Nunca había trabajado un día en su vida. No tenía profesión, habilidades laborales, ni experiencia. Su currículum se limitaba a ser heredera de la fortuna Volmont. ¿Quién era ella sin el apellido y el dinero? Los siguientes meses fueron un infierno. Isabela tuvo que despedir a todo el personal que había trabajado para su familia durante décadas. Don Roberto, el padre de Matías, ahora jubilado y enfermo, fue uno de ellos. Cuando Isabela le entregó su liquidación con manos temblorosas, el anciano la miró con compasión. «Señorita»,
La vida da muchas vueltas. Mi hijo me enseñó que caer no es el problema, sino no levantarse, le dijo don Roberto, con gentileza, sin un ápice de resentimiento. Esas palabras resonaron en Isabela. Por primera vez recordó a Matías, aquel joven al que había humillado años atrás. ¿Qué habría sido de él? Probablemente trabajando en algún lugar anónimo, como ella pronto tendría que hacer. La ironía la golpeó con fuerza ahora. Era ella quien necesitaría caridad para sobrevivir. La subasta de la mansión Volmont atrajo a decenas de compradores potenciales. Era una propiedad icónica, un símbolo de poder y prestigio que muchos empresarios codiciaban. Isabela observaba desde lejos, vestida con ropa simple por primera vez en su vida, mientras extraños recorrían lo que había sido su hogar. El subastador comenzó el proceso. Las ofertas subían rápidamente. 5 millones, 7 millones, 10 millones. Isabela cerró los ojos, incapaz de soportar ver cómo su pasado se vendía al mejor postor. Entonces, escuchó una voz que hizo que su corazón se detuviera. 15 millones de dólares. Abrió los ojos lentamente. Allí, en el centro del salón donde una vez lo había humillado, estaba Matías Reyes, empero no era el joven de uniforme empapado que recordaba. Este Matías vestía un traje perfectamente cortado, irradiaba confianza y autoridad, y lo acompañaban asistentes y abogados. Sus ojos se encontraron por un instante que pareció eterno. ¿Alguien ofrece más?, preguntó el subastador, después de una pausa tensa en silencio. Nadie se atrevía a competir con Matías Reyes, el empresario millonario, cuya historia de éxito era conocida en toda la región. Vendido al señor Reyes por 15 millones de dólares, declaró el subastador, golpeando su mazo. Isabela sintió que las piernas le fallaban. Tuvo que apoyarse contra la pared mientras procesaba lo imposible. El hijo del jardinero ahora era dueño de todo. El universo había completado un círculo perfecto y cruel. Después de firmar los documentos, Matías se acercó a ella. Isabela esperaba burla, desprecio, venganza. Merecía todo eso y más. Pero cuando él habló, su voz era extrañamente neutral. Isabela, dijo simplemente, como quien saluda a un conocido lejano. No lo puedo creer, murmuró ella, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. ¿Tú eres el dueño de tu antigua casa? Sí, en la vida da vueltas, como dijo mi padre, respondió Matías, sin alegría ni malicia en su tono. Supongo que viniste a disfrutar tu venganza, dijo Isabela, levantando la barbilla con un último destello de orgullo. Matías la observó durante un largo momento. En sus ojos había algo que ella no esperaba, tristeza. No vine por venganza, Isabela, vine por justicia, respondió Matías finalmente. Pero no la justicia que tú crees. Mi padre está enfermo, y quiero que pase sus últimos años en un lugar que conoce y ama. Esta mansión fue más su hogar que tuyo durante 30 años. Las palabras golpearon a Isabela como bofetadas. Tenía razón. Don Roberto había dedicado su vida entera a cuidar aquellos jardines, aquellas instalaciones. Ella solo había vivido allí como una invitada, privilegiada de una fortuna que no construyó. ¿Y yo qué?, preguntó con voz pequeña, sintiéndose por primera vez como una niña perdida. No tengo nada. No sé hacer nada. No soy nadie sin el apellido Volmont. Matías sacó una tarjeta de presentación de su bolsillo y se la extendió. Entonces, es tiempo de que descubras quién eres realmente. En mi empresa hay una vacante para asistente administrativa. El salario es modesto, las horas son largas, y nadie te tratará diferente por tu apellido. De hecho, probablemente te tratarán peor cuando sepan quién eras. Hizo una pausa. Pero si realmente quieres cambiar, si quieres ganarte tu lugar en el mundo, como yo tuve que hacerlo, la puerta está abierta. Isabela miró la tarjeta como si fuera un objeto extraño. ¿Trabajar para Matías, el hombre al que había despreciado, convertirse en su empleada? La humillación era casi
insoportable. ¿Por qué harías esto por mí?, preguntó, genuinamente confundida. No lo hago por ti. Lo hago porque mi padre me enseñó que el verdadero poder no está en aplastar a quienes caen, sino en darles la oportunidad de levantarse. Tú me quitaste mi dignidad una vez, pero yo no voy a quitarte tu oportunidad de encontrar la tuya, respondió Matías, girándose para marcharse. Espera, lo llamó Isabela, con la voz quebrándose. Aquella noche yo. Lo siento mucho lo que te dije. Tenías razón. El dinero que no gané no me definía. Y ahora que lo perdí, me doy cuenta de que nunca tuve nada real. Matías se detuvo pero no se volteó. Las disculpas son un buen comienzo, Isabela, pero las acciones son lo que realmente cuenta. Si apareces el lunes en mi oficina, entonces sabré que hablas en serio, dijo antes de alejarse, dejándola sola, con una decisión que cambiaría el rumbo de su vida. El lunes, por la mañana, a las 7 en punto, Isabela Valmont estaba frente al edificio de cristal de Tech Vision. Había pasado el fin de semana en un pequeño apartamento alquilado, llorando, reflexionando y finalmente aceptando su nueva realidad. Llevaba un traje sencillo comprado en una tienda de descuento, el cabello recogido en una coleta simple, sin joyas ni maquillaje caro. Cuando entró a la recepción, nadie la reconoció. Era solo otra empleada más Ann. Y por primera vez en su vida, eso no le molestó. Le dio libertad. Los primeros meses fueron brutales. Isabela cometía errores constantemente. No sabía usar correctamente los sistemas. Se confundía con los procedimientos. Y algunos compañeros, al descubrir quién había sido, la trataban con desdén. Los rumores circulaban: Ann, la princesa caída, la heredera en bancarrota, ahora sabe lo que es trabajar. Pero Isabela no renunció. Cada comentario cruel, cada tarea humillante, cada día agotador, le recordaba las palabras de Matías Ann: las acciones cuentan más que las disculpas. Llegaba temprano, se quedaba tarde, aprendía de sus errores, pedía ayuda sin orgullo. Matías la observaba desde la distancia. Nunca la trató con favoritismo ni con crueldad. Era simplemente su jefe, justo y exigente, con todos por igual. Pero había algo en su mirada cuando la veía esforzarse, una chispa de respeto que no estaba allí antes. 6 meses después, durante una reunión de equipo, Isabela presentó una propuesta innovadora para mejorar la atención al cliente. Su idea, basada en su experiencia observando cómo las personas de diferentes clases sociales interactuaban, impresionó a todos. Matías asintió con aprobación. Buen trabajo, Valmont. ¿Implementaremos tu propuesta?, dijo, y por primera vez le sonrió genuinamente. Después de la reunión, Matías la llamó a su oficina. Isabela entró nerviosa, sin saber qué esperar. Has cambiado, dijo él directamente. La Isabela que conocí nunca habría admitido que no sabía algo. Nunca habría pedido ayuda. Nunca habría trabajado hasta tarde para corregir un error. Tuve un buen maestro, respondió ella con una sonrisa triste. Alguien me mostró que el verdadero valor está en lo que construyes, no en lo que heredas. Matías se recostó en su silla, mirándola con una mezcla de satisfacción y algo más profundo. Mi padre falleció la semana pasada, dijo finalmente. En paz, en la mansión que amaba. Me pidió que te dijera algo: todos merecemos una segunda oportunidad. Incluso aquellos que no nos dieron la primera. Lágrimas rodaron por las mejillas de Isabela. Don Roberto, el hombre a quien su familia había tratado como invisible, había pensado en ella hasta el final. ¿Y tú, Matías? ¿Me has perdonado?, preguntó, con voz temblorosa. Él se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad que había conquistado. El perdón es extraño, Isabela. No es algo que das de golpe, es algo que construyes día a día, acción tras acción. Cada vez que te vi levantarte después de un error, perdoné un poco más. Cada vez que te vi pedir ayuda, sin orgullo, perdoné un poco más,
Se volvió hacia ella. Sí, te he perdonado. Y más importante aún, creo que tú te has perdonado a ti misma. Isabela asintió, incapaz de hablar. Hay una posición de gerente disponible. Si la quieres, es tuya. Pero no porque fui sino porque te la ganaste, dijo Matías, extendiendo su mano. Isabela la estrechó firmemente. Ya no era un apretón entre superior e inferior, sino entre iguales. Dos personas que habían caminado caminos opuestos para encontrarse finalmente en el mismo lugar, en la comprensión de que el verdadero valor de una persona no está en su origen, sino en su carácter. Años después, cuando le preguntaban a Matías Reyes por qué había dado una oportunidad a quien lo había despreciado, él siempre respondía lo mismo: porque alguien tiene que romper el ciclo. Y resulta que ese alguien fui yo.